Estás escuchando Milenio 3 por Aluca Nanica. Zaragoza, invierno de 1934. Nadie podía imaginar que en aquella casa iba a suceder lo imposible. Ocurrió hace mucho tiempo y, sin embargo, a pesar de las décadas, del hambre, de la guerra y del ajetreo de los tiempos modernos, nadie ha podido olvidar aquella voz. Los extraordinarios sucesos acaecidos en un inmueble de la calle Gascón de Botor número 2 jamás fueron resueltos. La documentación oficial se quemó y casi todos los testigos ya no están entre nosotros. Esta madrugada viajamos en busca de un tiempo perdido, de una historia asombrosa, de un auténtico expediente X español. Ocurrió hace 70 años, tal noche como hoy, hace 70 años. Y fijaos qué feliz casualidad, o qué feliz coincidencia, o qué misteriosa, diríamos así, intersección en el tiempo, que precisamente ayer Zaragoza se convertía en noticia. Y hoy dedicamos este misterio a esa ciudad, el misterio maño por excelencia. Os aseguro que esta noche va a haber sorpresas, que esta noche va a haber documentos impresionantes. Ah, por cierto, vuelven las dramatizaciones del equipo de producción de la cadena SER. Un programa esta noche para no perderse. Juanma Frasquet a los mandos técnicos de esta nave del misterio. Katia Rocha, nuestra productora. Carlos Barroso y Carmen Porter. Menuda historia, ¿eh? Buenas madrugadas, Iker. Menuda historia y menuda coincidencia. Están de fiesta en Zaragoza, estamos de fiesta en toda España, porque en Zaragoza se va a cumplir pues ese deseo, celebrar el 2012. 2008. El 2008, perdón. Estoy tan puesta en todas las noticias sobre el duende. El 2008 en Zaragoza, y también todas las noticias que hubo 70 años antes. Volvemos a estar en esa ciudad mágica, en esa ciudad donde han ocurrido sucesos tan extraños, tan extraordinarios como el que esta noche vamos a tocar. Tú has estado todo este tiempo inmersa en noticias, en recortes, en prensa hace mucho tiempo, viendo fotografías que parecen increíbles. Vamos a abrir las líneas de conexión con Milenio 3 y vamos a escuchar rápidamente ya esa dramatización. Carmen, antes, para que la gente vaya escribiendo, eso sí, no perder comba de lo que viene ahora, esa indicación. Claro que sí, que vamos a sortear, como siempre, en el 7640, palabra clave, milenio, espacio y lo que vosotros queráis, 3 ejemplares de Enigma sin resolver 2, nuevos y sorprendentes expedientes X españoles, en los que hay un capítulo entero dedicado a la historia del duende de Zaragoza. Y tú estás pasando las páginas y estamos viendo, fijaos qué imágenes, una hornilla, una vieja hornilla en una cocina. Estamos viendo guardias de asalto con sus fusiles esperando algo. Estamos viendo un niño sentado en una mesa, rodeado de los forenses, rodeado de los militares. El niño valiente, tú titulas, Iker. Sí, el niño valiente, Arturo Grijalva. Pues no habrá sorpresas, ¿eh? Ocurrió hace 70 años y aún hay testigos. El equipo de producción de la cadena SER quiere que a estas horas, Milenio 3, se sumerja en esta aventura fascinante. Yo solo os pido no que escuchéis la radio, que lo sintáis. Vamos allá. Pascuala Alcocer, la criada de 16 años, se ha girado mirando hacia atrás. Estaba terminando de fregar los platos y le ha dado la sensación de que alguien le llamaba. Es una noche del recién iniciado invierno y está sola en la cocina de azulejos verdes mientras toda la familia duerme. Serán imaginaciones, piensa, mientras prosigue su labor. Desde el marco de la puerta comprueba que todo está en su sitio y pulsa el interruptor de la luz. Todo queda en penumbra. Antes de dar el primer paso en busca del pasillo, vuelve a escuchar algo. Pero esta vez
es algo que no podrá olvidar nunca. Oh, Dios mío. No hay margen de duda. Aquellas palabras con tono siniestro parecen producirse en el mismo centro de la cocina. Pero allí no hay nadie. ¿O sí? La joven aún le echa valor y avanza en la oscuridad. ¿Hay alguien ahí? Oiga. ¿Hay alguien? Justo al darse la vuelta, esta vez más cerca, casi notando un aliento rozándola, escucha una risa siniestra que deja a la criada sin aliento. Tranquilícese, mujer. Si yo juraría que no había nadie. Todo esto tiene que tener una explicación. Alguien les quiere gastar una broma pesada. No puedo creerlo. Mire, señor juez, todo esto ya pasa de castaño oscuro. Yo también pensé en imaginaciones, pero le aseguro que aquí, en esta misma cocina, se producen hechos que rompen cualquier lógica. Mi mujer, mis hijos, yo mismo he escuchado esa horrible voz, que siempre sale de ahí, justo de ahí. El dueño de la casa mostraba el lugar de la cocina de donde salían las voces extrañas. El juez de distrito de Zaragoza, Pablo de Pablos, no podía creerlo. Toda la ciudad estaba revolucionada por algo que solo podía ser obra de un demente. Una familia asustada, la prensa llena de titulares refiriéndose a un duende, y aquel hombre respetabilísimo, el señor Palazón, señalando con mano temblorosa hacia la hornilla que hacía de respiradero de humos del edificio. La voz y la cara de espanto del jefe de la policía armada, que bajaba de la azotea, le sacó de sus pensamientos. Pablo, hemos registrado cada piso, cada tubería, cada hueco del edificio y nada. ¿Pero cómo que nada? No lo entiendo. Nada, señor. No hay orificios perpetrados con berbiquís o medios similares. Se ha aislado el edificio y ya sabe lo que ha ocurrido. Lo hemos convertido en un búnker. Son mis hombres los que ya no comprenden la situación y esperan órdenes. Efectivamente, esa misma madrugada, con 17 policías custodiando la casa número 2 de la calle Gascón de Botor, la voz había vuelto a escucharse. Y esta vez amenazando directamente a los allí presentes. Según el reloj del jefe de la policía armada, ocurrió a las 3:16. Bien, mi decisión ya está tomada. Comuniquen de inmediato con el gobernador civil. Ordeno desalojar toda la manzana y seguir vigilando noche y día. ¿Entendido? La prensa regional y nacional hacía guardia en el portal junto a centenares de curiosos dispuestos a toparse cara a cara con lo insólito. Los guardias expeditivos no dudaban en mitigar cualquier conato de aproximación a la vivienda a golpe de porra. Uno de los más insistentes era un periodista joven del Heraldo de Aragón, Andrés Ruiz Castillo. Venga, Romeo, déjame pasar. Ya sabes que me debes una. Mira, Castillo. Apártense, por favor. Mira, no me toques la moral, que ya estoy bastante quemado con este asunto. ¿No sabes que hasta el gobernador ha hecho una nota llamando a la calma? Eso ha provocado que el gentío se nos eche encima. Esto es cosa del demonio. Aquella misma mañana toda la prensa española amanecía con una nota sorprendente de don Otero Mirelis, gobernador civil de Zaragoza. Después de 2 semanas de intensa investigación, no se encontraba un culpable. Y la voz proseguía en el mismo lugar, inesperada, repentina, a veces dejando pasar muchas horas sin manifestarse, y en otras ocasiones surgiendo como un trueno hasta 3 y 4 veces seguidas. El periodista, mientras observaba los disturbios callejeros, extrajo de su gabán el histórico comunicado y lo leyó bajo el umbral del portal. Son ya muchos los días que se está tratando la espinosa cuestión del duende, que al objeto de evitar ridículos y situaciones poco gratas, creo que será prudente silenciar el asunto hasta que la policía descubra al que con sus monosilábicas frases ha logrado atraer la atención del país y preocupar a algunas personas.
Por ello, ruego a la prensa atienda mi indicación. Ya lo ves, está la cosa muy mal. Señora, por favor, apártese. Hasta dicen que el Times de Londres lo ha sacado en primera plana. Atrás, por favor, por favor. Nos van a llover palos como no cojamos al bandido que está creando todo esto. Pero tú lo has oído. Varias veces, sí. Y era muy desagradable. Decía maldiciones. Ya te digo, cosa del demonio. Mira, Romeo, escúchame. Si tú me dejas entrar, puedo saber si eso Atrás, se por está emitiendo favor. por radio de algún modo. Sabes que voy a formar parte de la nueva emisora de la ciudad y que conozco un poco el mundo de las ondas. ¿Pero qué ondas? Ni qué ondas, hombre. Por favor, no se echen encima. Atrás, por favor. Que te digo que me crujen si dejo pasar a alguien de la prensa. Que me crujen, Castillo. Mira, las ondas son un mundo mágico, que nos llega ahora como novedoso, pero he pensado que igual alguien está aprovechándose de eso y asustando con algún motivo a la familia. Pues mira, Romeo, si tú me dejas pasar, te lo juro que serás tú el que pille al infractor y que se lleve la medalla. Yo ya lo publicaré después cuando tú me digas. ¿Qué te parece? Para el periodista Andrés Ruiz Castillo, aquella era la gran exclusiva de su vida. Provisto de una bata blanca, su amigo le había franqueado el paso, convirtiéndole por arte de magia en médico psiquiatra, que tenía que velar por la salud de los presentes en la cocina de los misterios. El corazón le latía fuerte al ir ascendiendo por aquella escalinata de madera vieja. No estaba muy lejos del rellano del segundo piso, cuando instintivamente, como en un acto de defensa, se echó atrás. Un viento helado le detuvo. Bajó rápidamente proveniente de algún lugar. Un frío repentino que hasta le despeinó. Después, pudo escuchar algo que le llenó de pavor. Por un momento tentado estuvo de girar sobre sus pasos y echar a correr. Pero aquella era su oportunidad, y siguió haciendo de tripas corazón. Abrió lentamente la puerta, y entonces vio una escena que jamás podrá olvidar. En la vieja cocina, con las armas reglamentarias empuñadas, 4 policías apuntaban en dirección a la hornilla. De pronto, ante el espanto de todos, la luz se apagó. Y entre las tinieblas surgió con más fuerza que nunca aquel tono tan familiar. Todos vosotros vais a estar muertos, abominados por los habitantes de esta casa. Los que asistieron a esta escena saben que si no hubo un fallecido en aquel tumulto a oscuras, fue por puro milagro. La voz siguió lanzando sus malos augurios, al tiempo que los 5 presentes, los 4 policías y el periodista, llegaban abajo como el alma que lleva el diablo. Algunos se palpaban el pecho, con los ojos casi saliéndose de las órbitas, sin poder dar crédito a lo que habían escuchado. Mientras tanto, Andrés Ruiz Castillo se guardaba disimuladamente la cámara fotográfica tras haber realizado instantáneas de todo aquel ambiente irrepetible. Mientras, en otro lugar, el problema seguía vivo. Bien, señores, seré sincero, yo ya no sé cómo actuar. Se ha demostrado que no era la sirvienta a quien primero acusamos con la débil teoría de la ventriloquía inconsciente. Hemos vigilado noche y día, cortado el agua, bloqueado la manzana, excavado la zanja para examinar el cableado. ¿Me quieren decir qué demonios podemos hacer ahora? Yo tengo una idea, señor juez. Algo que no es científico, pero que nos puede dar una solución. Es el último clavo al que aferrarse. Yo lo llamo mediunidad hipnótica. Es seguro que la propuesta del doctor Baltasar Riera no se hubiese aceptado en otras circunstancias. Acudir a una doctrina tan poco conocida y arriesgada como el espiritismo y la hipnosis de manera oficial hubiera sido motivo de durísimas críticas. Pero tanta era la angustia por resolver el enigma que finalmente se mandó llamar a una mujer de un pueblo de la provincia conocida por sus extraordinarias dotes para entrar en trance. Su nombre, Asunción Álvarez. Ya lo noto.
Ya percibo la presencia. Ya está cerca. Ya ¿Qué es? Doña Asunción, ¿qué es? El doctor, como el resto de los presentes, incluido el jefe de la Brigada de Investigación Criminal desplazado desde Madrid, miraban asombrados a una mujer aparentemente dormida. Todo permanecía a oscuras, y aquella escena digna de otro tiempo se desarrollaba en total secreto. De pronto, sonaron unos golpes que hicieron retumbar las paredes. ¡Quietos! ¡Quietos, por favor! No saquen sus pistolas. Permanezcan agazapados, cada uno en su sitio. Por favor. Este experimento es muy importante y esto puede ser algún tipo de comunicación. Es maligno. Es algo maligno. Está aquí. Está aquí. ¿Cómo dice? Doña Asunción, ¿quién está aquí? ¿Se trata del duende? Es maligno y está aquí. Está aquí para traerlo. ¡Muerte! Está sufriendo una arritmia. ¡Pida auxilio! ¡Despierte! ¡Asunción, despierte! Encienda la luz y traigan un vaso de agua y una toalla, por favor. Está muy mal. Asunción agonzaba en su extrañeza. Su orondo rostro se había arrugado como si repentinamente hubiese envejecido 50 años. La risa era rígida y los ojos, como dos huevos, parecían querer salirse de las órbitas, sin rastro de pupila, completamente blancos. Soy yo. ¡Qué tanta policía! ¡Qué cobardía! ¡Soy yo! Tiene pulsos. ¡Llamen al hospital! ¡Vais a morir! ¡Vais a morir! Esta mujer agoniza. Se muere. Por favor, llamen al hospital, rápido. Por el amor de Dios, ayúdenme. ¡Muerte para todos! Aquel experimento fue un fracaso y costó una vida humana. La medium murió delante de los presentes. El incidente permaneció oculto durante 70 años y para casi la totalidad de los implicados nunca existió. Lo curioso es que después de aquella sesión con final fatal, la terrible voz del supuesto duende, fuese quien fuese, jamás volvió. Hoy poca gente en Zaragoza recuerda estos hechos que fueron portada de toda la prensa. Tras la guerra civil, la mayoría de informes oficiales se quemaron, y finalmente, por el miedo que había tomado la vecindad al céntrico inmueble, la manzana fue derribada una fría mañana de invierno. La única señal de sucesos tan lejanos la encontramos en el bloque de casas que se alza justo en el solar donde antaño habitó el misterio. Aún hoy, si nos acercamos a su entrada, podemos leer en letras doradas: Edificio Duende. La otra realidad. Milenio 3. En la SER. Dicen los partes policiales que se le preguntó a esa voz: ¿quién eres? ¿Por qué haces esto? ¿Quieres dinero? Aquella voz respondió, diciembre del 34, no. ¿Quieres trabajo? Volvieron a incidir, no. Y el jefe de la policía de Zaragoza y el juez don Luis Fernando del Distrito 3 repitieron: ¿qué quieres, hombre? La voz repitió: nada, no soy hombre. Creo, amigos, que vamos a disfrutar, porque en la hora que viene vais a escuchar a esos protagonistas.
al quizá más impactante expediente X de la primera parte del siglo XX. El segundo sería Belmez, sin duda. En nuestras manos fotografías, imágenes, esos soldados, esos militares, con casi los mosquetones, apuntando hacia un lugar de la cocina. Primitivo Rojas, Iván Jara, Nacho Barceló, Rafael Romero, Paco Barrero, Antonio Muñoz, Jacinto Montes de Oca, Pilar Gentil, Juan Ifemenia. El guión de vuestro amigo Iker Jiménez, la realización de Juan Antonio Merayo, la dirección de Mariano Revilla. Y muchos mensajes que nos están llegando al 7640 Iker. La gente esperaba que tocáramos este tema. Una amiga nos dice: gracias por tocar el tema, me trae recuerdos de mi abuela que nos contaba la historia del duende. Venid algún día a hacer el programa. Normalmente no me dan miedo estas cosas, pero hoy me habéis puesto los pelos de punta y me he tenido que tapar hasta la cabeza con la manta, nos dice un amigo desde Zaragoza. Francis desde Málaga dice: y que era un recuerdo cuando contaste lo del duende en el programa de verano de la SER hace ya bastantes años. Hace 5 por lo menos. Es el que más repelús me da. Empezamos fuerte con las dramatizaciones. Hoy no me levanto a beber agua de la cocina, nos dice Jorge desde Valencia. Hola, soy Álvaro, buenas madrugadas. Iker y Carmen, me gustaría saber si ha habido más casos de duendes en España. Lo vamos a contar esta noche. Hola, Milenio 3, soy Juanma de Málaga, felicidades por el programa. ¿Por qué duende y no espíritu? ¿Qué diferencias podía haber para esta distinción? Nadie lo sabe, aquí nosotros los primeros ignorantes. Lo que pasa es que lo que dijo la prensa, duende de Zaragoza. Pero no quiero adelantar mucho más. Vamos a leer noticias que aparecieron en el Times. Vamos a saber qué dijo el gobernador civil de Zaragoza. Vamos a escuchar a los protagonistas de aquella casa. Volvemos ahora mismo, Milenio 3. 2 y 7 minutos y la verdad es que es emocionante. No teníamos datos la semana pasada. Milenio 3 ha batido todos sus récords. Aprovecho ahora además que está ahí Katia, que está Juanma, que está nuestro querido compañero Carlos Nicolás, que tantas noches ha estado con nosotros haciendo las madrugadas. Carmen, bueno, yo personalmente, para agradeceros a todos vosotros el inmenso esfuerzo que hemos realizado, porque esto es un conjunto. Esto, desde luego, aquí no hay ni líderes ni capitanes, esto es un equipo, además de esos de bloque, de los equipos que ponen punto honor, y es emocionante, de verdad. No nos imaginábamos este nivel de seguimiento. Para que os hagáis una idea, simplemente, bueno, pues se cuadriplica a la siguiente opción y se multiplica por 12 a la tercera. No sé qué vamos a hacer, pero sobre todo gracias. Nuestro tesoro sois vosotros, lo decimos siempre, vuestra fidelidad, en una hora que muchos sabemos que la gente está por ahí y como es normal, y sin embargo qué fidelidad, la gente que se graba el programa, que se levanta a escucharlo. Gracias, porque cada una de las piezas de Milenio, que son muchísimas, son importantísimas. Yo creo que esta audiencia solo nos permite decir que nuestra responsabilidad será cada vez mayor y que para nosotros cada oyente no es una cifra, sino un mundo que tiene que sentir la radio. Hoy es una noche para eso. Gracias, amigos. Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER. Juanma Frasqueta ha apagado ya su luz del estudio, de su parte de la nave del misterio, y esto indica que entramos en materia, pero bien. Menuda dramatización, Carmen, Cómo he disfrutado, de verdad, cuando la gente del equipo de producción se pone a tope, es que es una maravilla. Recuperaremos esta historia, seguro, porque va a merecer la pena. Pero ahora empezamos, ya sabéis, 7640, cualquier opinión sobre el tema del duende, sobre qué pudo ser, por ejemplo. Porque todo esto tiene que tener una explicación, ¿no? Estaréis conmigo, tiene que haber algún bromista, alguien que haga voces. Esto se llama, según los parapsicólogos, paralitergia, voces directas. 7640, Carmen, y tenemos enigmas sin resolver, ¿no? Seguimos animando a la gente. Efectivamente. Vamos con 3 libros de enigmas sin resolver. 2, donde cuentas la historia del duende de Zaragoza. A mí lo que me parece increíble es que estoy viendo estas fotos del año 34 y vamos a hablar con esa gente. Además, les damos un fuerte abrazo y les agradecemos que estén dispuestos a ello. Carmen, me gustaría saber primero, para que los oyentes y amigos de Milenio se den cuenta de lo que fue esta historia, me gustaría ver o escuchar lo que fue la repercusión en los medios. Cómo se fue haciendo una gigantesca bola de nieve informativa con el duende de Zaragoza.
El antiguo noticiario de Aragón fue el primer medio de comunicación en hacerse eco de lo que estaba ocurriendo en la calle Gastor de Gotor. Posteriormente, entre el 15 y el 22 de noviembre, el diario Heraldo de Aragón publicó extensos artículos sobre los extraños fenómenos que se estaban produciendo en el edificio. El resto de España no tardó mucho en hacerse eco de las andanzas del duende, y el periódico o diarios de corte político como El Sol o La Nación comenzaron a publicar una serie de reportajes que coparían gran parte de los rotativos durante más de un mes y medio. Jornada a jornada iban aportando las nuevas informaciones de las que lograban hacerse eco, e incluían en sus portadas 2 despachos telegráficos, el de las 9 de la mañana y el de las 11:30 de la noche. Continuamente periodistas de estos y otros medios se apostaban a las puertas del edificio embrujado. También revistas que centraban su información en la imagen hicieron decenas de especiales. Crónica, Estampa y Fotos causaron una gran sensación publicando las fotografías de los principales testigos y vecinos del inmueble. El caso impactó tanto en la sociedad de la época que noticiarios cinematográficos internacionales como la UFA alemana y la Fox enviaron a sus corresponsales a cubrir tan curiosa noticia. En el Ayuntamiento de Zaragoza comenzaron a recibirse misivas en las que miles de personas aseguraban ser el duende. En la estafeta de correos los empleados se quejaban, ya que se recibieron 11.000 cartas, algunas de ellas con remitentes estrafalarios, tales como a la ciudad fantasma, o direcciones del tipo Callejón de los Lamentos. Incluso hubo cartas de amor dirigidas al duende, y misivas llegadas desde Portugal, Alemania o Londres. El caso del duende de Zaragoza se hizo tan famoso que los empresarios más avispados en los negocios comenzaron a fabricar todo tipo de artículos. Radios duende, la radio que escucha el duende, decían, goma de mascar duende, harina el duende de Zaragoza. Menudo repaso. Carmen, es que me has puesto ya en situación. Ahora mismo estoy viendo esa Zaragoza en blanco y negro. Me estoy imaginando la primera escena que ocurre en ese edificio número 2. Hace 70 años, justo ahora hace 70 años, los habitantes de ese bloque moderno en la época, escuchan una carcajada. Una carcajada que, como si fuera una espiral, va subiendo por los entresuelos. La gente sale al exterior. Poco después empezó la pesadilla. Tengo en mis manos ese libro que sorteamos, Enigmas sin resolver, la segunda parte. Estuve mucho tiempo detrás del duende de Zaragoza, de su recuerdo, del fenómeno social, que es lo que nos interesa. Y veo ahora mismo una fotografía con 2.000 personas debajo de la casa. 2.000 personas y la policía antidisturbio de la época. Aquí veo otra foto. Es un niño. Dice el pie de foto: Arturo Grijalva fue el niño que habló con el duende. Tras su breve diálogo, la policía lo intentó utilizar para provocar la aparición del presunto ente sobrenatural. Don Arturo Grijalva, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Oye, Arturo, imagino que inolvidable, ¿no? Cuando yo le pregunto por lo que ocurrió en aquella casa Gascón de Gotor número 2, sí. No sé, ¿qué le viene a la memoria en ese momento? Pues me viene a la memoria pues una situación que para mí era casi de risa, como niño, y para los demás se ponían la cara blanca, se quedaban blancos cuando contestaba el duende. O sea, las personas mayores sufrían más que yo, en una palabra. Llegó a dialogar usted, según aparecen algunos documentos de la época, con esa voz, ¿no? Sí. Logré hablar, vamos. Mi difunto padre, pues estando allí toda la familia y los varios adivinos que había, uno de París, otro de Londres, gente que había ido allí, y la policía, bueno, lo guardé de asalto entonces, pues entonces le dije a mi papá que era muy tarde, ya le digo, vámonos papá, vamos a la cama, que este tío es un chalao. Y él me contestó con una voz de ultratumba que ahora la reconozco, antes no me di tanta cuenta, chalao no, pequeño. Chalao no. Pequeño. Qué bueno, porque fue usted el único que de alguna manera tuvo un toma y daca con esa voz, ¿no? A las demás personas como que, bueno, no... No, mi difunto padre también, porque es que en realidad nosotros, cuando empezó el día que empezó el duende, no vivíamos en el piso del duende, vivíamos en el piso de encima. En el piso donde vivían los dueños, los Palazón. Los Palazón. Pero la mañana, que a las 7 de la mañana empezó una carcajada enorme por toda la casa, riéndose, ja. De los 9 pisos vivíamos en 4 o 5, los demás estaban vacíos, puesto que la casa era nueva. Y entonces pues empezó una risa, unas carcajadas, que todos salían a la escalera, las que pasaban, las señoras en camisón, con una bata, los hombres iguales, y entre ellos los dueños de la casa,
jaja, riéndose de todos. No decía más que risa, reírse. Solo risa, don Arturo. Solo risa, no empezaba a hablar ya con nadie. Y claro, los palazones, estos señores, pues al otro día cogieron un coche y se marcharon. ¿Y cómo recuerda la voz? Sobre todo varonil. Yo recuerdo que era una voz de un hombre, para mí de un hombre, que ahora digo muy tenebrosa la voz, esas voces que salen a uno pequeño, como un poco, valga la vulgaridad, ultratumba, ¿no? Una cosa rara. Nadie daba con la cuestión, nada, porque es que hicieron las 1000 pruebas. La casa estaba sola, era una construcción en una esquina, que eran unas calles nuevas. Hicieron una zanja de 1 metro alrededor de profundidad de toda la casa por ver si había unos cables o algo que llegara ya a algún altavoz. Cosa que yo ahora digo, pero serían burros y entonces la técnica de auditiva estaba en pañales, y estábamos con galena, casi. Era absurdo, ¿no? Pensar en una y luego una voz amplificada se nota de una voz amplificada a una voz natural directa. Yo lo puedo decir porque como he sido también técnico en Radio Zaragoza durante varios años. O sea, conoce precisamente el mundo del sonido. Lo que es el sonido. Y además compañero en Radio Zaragoza. Sí, precisamente. sí. Qué feliz coincidencia. Don Arturo, y otra cosa importante, ¿cómo eran aquellas noches cuando ya el fenómeno se había producido? No sé, usted como un niño con sus hermanos, ¿cómo lo vivían? ¿Qué les contaban sus padres? ¿Dormían en aquella misma habitación o qué ocurría? No, nada, ya hacemos una vida normal. ¿Y qué les dicen? ¿Cuál es el argumento que al final les ponen a ustedes, digamos, como solución a todo esto? Al final, ¿qué...? No hay ningún argumento. O sea, ¿no hay ningún culpable? ¿No se descubre a nadie? Yo me he enfrentado con problemas aquí muy gordos. ¿Qué le decían los comisarios a usted? ¿Qué recuerda, Arturo? Pues no, era yo el juguete, porque cuando venía alguien, es que está Arturín, venga Arturín, ya, vamos a ver si habla otra vez, venga, todos. Ya mi padre me ocultó un poco, ya vio que aquello tomaba un poquitín de... O sea, porque me quiere decir, don Arturo, que esta gente, la policía, vio que esa voz que surgía por esa zona de la casa solo o tenía una atracción especial quizás hacia usted, o se podía, digamos, motivar o llamarle porque usted había dialogado con ella. Claro, como había sido protagonista, todos consideraban que era yo el protagonista de la cuestión. Lo cual, no sé si para bien o para mal sigo siéndolo actualmente. Mientras arriba. Tenemos fotografías que son espectaculares de miles de personas subiendo por los tejados incluso. Sí. Estaban los del noticiario UFA tomando películas allí, tomando películas de las ventanas, que hay películas y yo no las he visto, me gustaría saber dónde están, ¿no? Porque tomaron reportajes de noticiario aquel, de toda la gente inmensa. Bueno, aquello era enorme. Allí venía el policía y venía con 2 amigos, oye, que son amigos que van a entrar a la cocina. Que mi padre dijo, oye, que esto es una casa particular que estamos viviendo, que tengo aquí 7 hijos, que tenían una a la escuela, otro al instituto, tal, y aquí no se puede estar entrando y saliendo. Que entren las autoridades, lo que tenga que entrar, pero vale ya, ¿tá? Porque era un desfile de gente, ¿no? Y encima para no encontrar ninguna solución. ¿Su padre cómo lo vivió, don Arturo? Pues él era el tío más majo que había. Porque es que cuando se quedó vacío el piso abajo el duende, mi difunto padre, pues con duende y todo, que nos bajamos al piso del duende nosotros. Y a los 2 días de eso nos bajamos al piso del duende. Y de entonces estuvimos hasta que tiraron la casa. Una casa que se llama Edificio Duende, precisamente. Sí, Edificio Duende. Y una cosa, don Arturo, que es quizá intrigante. Al final, no se desaloja, se llega a desalojar la casa, se llegan a mirar las tuberías, se llegan a mirar todo. La de esto está más... Bueno, aparte de que cuando apagabas la luz decía, luz que no veo. Luz que no veo. Sí. Imagino que la gente en ese momento que se escuchaba la voz, no sé... gesticularían, sería un susto tremendo. Pues se asombraban, y los periodistas anotando, escribiendo ahí en papeles, estaban ahí. Bueno, no existían los magnetofones, por supuesto, ni nada de esto, ¿no? ¿Qué documento hubiera sido, usted que ha sido técnico, grabar aquella voz, no? Fíjate, en el año 34 que teníamos, había muy pocos aparatos de radio de onda media y onda corta. Claro. Y lo demás eran galenas. No había tecnología para llevar ahí lo que sería un Revox o cualquier cosa para intentar grabarlo, ¿no? Hombre, sí, es que si el duende hubiera sido... dentro de los años que estamos hablando, cuando se avisó a la policía y dijo, cobardes, habéis llamado a la policía, cobardes, repitió varias veces, y al momento vino un camión de aquellos descubiertos de guardia de asalto, con 20 o 30 guardias de asalto, se encargaron de acordonar la casa, entraron en mi piso, en varios otros pisos, por la escalera, para controlar todo, hasta por el tejado, que lo levantaron las tejas, que era una casa nueva, todo lo hicieron polvo para ver si había cables y todo, estaban empepinados en que aquello tenía que ser una voz microfónica, que no podía ser, caray, ahora lo atestigo yo con más sabiduría que entonces, claro. Y pues nada, al final no hubo ningún tipo de culpable. ¿Y qué ocurrió con ese edificio? ¿Siguieron ustedes viviendo allí? Sí, ya. ¿La voz cuándo desaparece? Eso duró los 3 meses y pico que estuvo,
Ya una de las veces, pues cuando se cansaron, dice, vamos a tirarla al tabique, porque eran pisos que daban en la cocina, daba con la cocina del otro lado. Y había 2 chimeneas juntas, que la chimenea era el kit de la cuestión. Y el tiro, la chapa de la chimenea, que entonces había unas chapas que entraban y salían para dar más tiro al fuego, que eran cocinas de carbón de entonces. O sea, ahí cuando apretaba la chapa del fogón, decía, ¡ay, que me quemas! Chillaba, ¡ay, que me quemas! Pero todo con la misma voz que he dicho antes, que me contestó a mí. Esa voz es ultratumba. Me acuerdo de aquel detalle de aquel señor, un señor bajito, que tenía un bigote muy raro, sí, un detalle que me acuerdo yo ahora, que no sé. Y este señor pues puso 1 metro para medir lo que había del tabique a la chimenea. Después con el metro no hace más que colocarle, dice el verde, no se moleste, mide 75 centímetros. Y eso era verdad. Quedó el hombre aquel mirando el metro de lado a lado, todos nos quedamos mirando al hombre y al metro, y el hombre dice, sí, mirándonos a todos, sí, como diciendo, me ha fastidiado, Se marchó, no se tiró la chimenea. Y el pozal y la piqueta estuvieron en la guardilla de mi casa hasta que tiraron la casa. Y que nadie supo lo que fue. Fracasaron todos. Fracasaron todos uno todo el mundo, todo. O sea, que si alguien dice en este mismo programa algo, me responsabilizo decirle que es mentira. Porque todos fracasaron, no supo nadie lo que fue. Aquello se cerró la carpeta como si nada. Y es más, don Arturo, alguna gestión que hemos hecho nos ha confirmado desde los archivos policiales de la época en Zaragoza que todo ha desaparecido. ¿Usted qué opina de que todo ese material haya desaparecido? A alguien le interesaría que no se dijera la verdad. Y por último, don Arturo, usted sí hace un esfuerzo ahora mismo, aunque no creo que sea mucho esfuerzo, y recuerda esa voz como la recordábamos antes, ¿qué impresión le daba? ¿Algo maligno? ¿Algo...? A mí me daba la impresión de que una persona que hablaba conmigo y que no la veía. Simplemente, sin más. Sin embargo, los demás les daba la impresión de algo mucho más potente, más raro. Tremendo, menuda experiencia. Le agradecemos muchísimo, don Arturo, que para amigos de toda España haya recordado estas vivencias que son suyas y que lo convirtieron en un personaje clave, ¿no?, en la época. Sí, oye, la verdad es el argumento total. O sea, aquí no cabe decir que a mí me lo ha dicho fulano, que yo lo he vivido. Está. Esa es la cuestión, don Arturo, y para nosotros ha sido un placer, y muchísima gente, estoy seguro que esta noche está redescubriendo en otros puntos de España la mágica e increíble historia que nunca se ha podido resolver. Sí, no, fue un fracaso total. Que nadie, si alguien dice en este mismo programa que esto fue o que está, de mi parte, que es mentira totalmente. Que nunca se pudo saber quién fue aquella voz. Que nada, que nunca lo supieron nadie, que fracasó todo. Técnicos, ingenieros, sabios, adivinas, hasta la iglesia, todos fracasaron, todos. Bueno, la iglesia, pues claro, fueron a bendecir el piso también. Claro, había miedo, imagino, ¿no? Sí, pero pues nada más, sobre todo no por si era alguna cosa de tipo... Pero nada más, nadie supo lo que fue y todos fracasaron. Don Arturo Grijalva, un placer. Gracias, amigo, gracias. Oye, que me gustaría que me llamaras dentro de 20 años para lo mismo. Claro que sí, lo haremos, Desde luego, dentro de 10 años está usted aquí y a ver si puede ser en Zaragoza y en vivo, ahora que la ciudad está de enhorabuena. Venga, oye, sí, que tenemos ahora aquí otro duende, menudo duende. Un abrazo muy fuerte, don Arturo, muchísimas gracias, bueno, amigo. Gracias a vosotros y sabéis que me tenéis a disposición, Gracias, amigo. Buenas noches. La otra realidad. Milenio 3. En la SER. Seguimos con más mensajes que nos siguen llegando al 7640, ya sabéis, palabra clave, milenio, espacio y lo que queráis. Qué Hola. Documento, qué grande, don Arturo Grijalva, Bueno, esperemos que, como él decía, dentro de 20 años también le podamos llamar, que nosotros sigamos aquí y él también y nos vuelva a contar esa historia. Sí, señora. Hola, somos Jorge y Lorenzo de Zaragoza. Yo repartía la prensa en Gascón de Gotor por la noche y es cierto que tenía cierto misterio. Dicen que tradicionalmente los duendes no son malos, pero sí muy granujas e incordiones. ¿Qué hay de verdad?, nos pregunta Roberto desde León. Bueno, aquí el duende, digamos que es la manera de llamarlo popularmente, ¿no? Como se nomina algo que no se conoce. Como decíamos antes, los parapsicólogos más o menos sesudos dirían paralitergia, pero otros, la psiquiatría, podría hablar, por ejemplo, de términos como ventriloquía inconsciente. Ahora veremos qué se especuló, qué se dijo. Muchos culparon a la criada, a Pascual Alcover o Pascual Alcocer, que de las dos maneras viene en los registros, en los documentos de la época. Dicen que causaba las voces a distancia, de una manera inconsciente. Misterios del cerebro. Buenas, me llamo Edu, estamos trabajando 2 y os escuchamos siempre. Estamos asustados en esta antigua cárcel de mujeres, ahora fábrica. Seguid así. Por fin una historia que me produce esta deseada sensación, miedo.
Soy vigilante hoy de guardia, nos dice Pilar desde Córdoba. He pasado cientos de veces por ese edificio, pero después de oír esto daré un rodeo. Espero que vengáis pronto por Zaragoza, nos dice Noé. Yo hace 10 años, si vamos a escuchar algunas grabaciones, os pido ya disculpas porque algunas son grabadas in situ. De hace 10 años, cuando estuve detrás de la historia del duende y de su gigantesco magnetismo, ¿no? Porque hay que ver las imágenes, hay que sumergirse en esta historia. Pues veía aquel portal y yo no me lo podía creer, es verdad. Era un portal más o menos nuevo. Aquella casa acabó derrumbándose, o derribándose mejor dicho, después de hacer una zanja, después de sitiarla, después de quitar a toda la vecindad. Y efectivamente, no era una leyenda urbana. Si amigos de Zaragoza vais para allá, vais a ver que pone edificio, letras doradas, duende. Buenas madrugadas, ya era hora de que hablaseis de uno de nuestros misterios más impactantes. Yo conozco a un sobrino nieto de Pascuala Alcover y dice que él no se enteró de nada hasta que ella casi se estaba muriendo. No creo que ella fuese capaz de inventarse todo eso. Javi desde Zaragoza dice: yo vivo en Arzobispo Morcillo, calle contigua a Gastón de Gotor, y he pasado miedo realmente. Hola, somos de Galicia y aquí también llegó la historia del duende. Fascinante. Un saludo. Otro mensaje que nos dice Ramón que no sale de debajo de la mesa. Bueno, pues Ramón que se tranquilice, aunque vienen los documentos creo que de calado. Vamos a empezar con un querido amigo, corresponsal de este programa y de esta gran familia de Milenio 3 en Aragón. Él consiguió hasta los planos, pasó días y se podría decir casi que noches enteras en los archivos. Es Ángel Piongos y nos habla del impacto social de esta historia. Estamos hablando de 2.000 a 3.000 personas en la calle Gascón de Gotor, con Juan Pablo Bonet, en ese trocito del inmueble, lo que hoy día ocupa, digamos, el Paseo de Sagasta, por quien haya estado por allí. Pues estamos hablando de que entonces prácticamente no había edificios, y 2.000 personas, pues bueno, una enorme explanada llenarían aproximadamente lo que es un estadio de fútbol, ¿no? En todo lo que son las afueras. Ahora sería imposible. Bueno, pues para dejar paso, para que pudieran subir los vecinos al inmueble, estamos hablando de que la policía tenía que disparar salvas al aire, tenía que tirar 4 tiros para poder abrirse camino entre la manta humana que se agolpaba allí, para escuchar en directo, de alguna manera, a ver si podían escuchar al duende desde la calle, y a ver si de alguna manera también se enteraban del último chascarrillo, de la última frase, del último comentario que había hecho el duende de Zaragoza. Pues si antes hablábamos con Arturo Grijalva y antes recreábamos no solo la historia del duende, siempre con esa recreación especial que hacemos, sino que imaginábamos cómo pudo ser la escena de la muerte de Asunción Jiménez Álvarez, 34 años, que vino desde un pueblo de la provincia, para intentar conectar de alguna manera con esa entidad. No sabemos qué pasó porque el médico, incluso bien en los partes oficiales, se negó a firmar el acta de defunción. Era una época en la cual el espiritismo empezaba a entrar con fuerza, como una creencia que provocaba muchas veces un viaje hacia el delirio. Pero ¿era tan difícil descubrir a un bromista? Tenía que ser un bromista. Las voces surgían de el respiradero de humos de la cocina, pero es que se aisló el edificio entero. Arturo Grijalva, el documento creo que es excepcional, pero cuidado con lo que viene ahora, amigos. Por desgracia, creo que este hombre ya no está entre nosotros. Yo le entrevisté cuando tenía 89 años de edad. Él, hace 10 años, era el periodista. Ese periodista que hemos visto casi que nos imaginábamos como personaje de ficción en la dramatización, del equipo de producción de la cadena SER. Ese Andrés Ruiz Castillo, ese hombre que dio la noticia al Times, ni más ni menos. El primer corresponsal o el único que pudo entrar hasta arriba de la casa. Bueno, pues le pude grabar. Y hay cosas que no se olvidan. Y hay periodistas que con 90 años siguen teniendo la sangre del reportero. Eso se lleva o no se lleva y no se pierde jamás. Para mí es una grabación muy querida. Os pido disculpas por la calidad, pero creo que se entiende. Andrés Ruiz Castillo, el periodista que estuvo allí, oyendo la voz. En toda España, pero no solamente España, sino en Francia, en Inglaterra, de Londres, llamaban, durante varios días, llamaban al Heraldo de Aragón para que les facilitáramos información, porque decía que aquello en Inglaterra era un acontecimiento, porque era la primera vez que se encontraban con un duende que hablaba y establecía el diálogo. En la madrugada, era en el mes de noviembre, en el mes de diciembre, con un frío horrible que hacía, pues en los alrededores de la casa pues había miles de personas esperando a ver, y cuando salíamos los que podíamos asistir, pues nos llaman, pero ¿qué ha pasado? ¿Qué habla? ¿Qué dice?
y la salida de los periódicos pues había una en los periódicos pues tuvieron un aumento de tirada de miles de ejemplares. Milenio 3. Hoy de verdad, hombre, lo procuramos hacer siempre, ¿no? Pero hoy estamos disfrutando, es un caso muy querido para nosotros. Llevamos casi 300 programas aquí en nuestra nave del misterio, en el estudio 1 de la cadena SER, y ya había ganas de tocar esto, pero tocarlo de esta manera, con todos los documentos. Hay 11,6 grados, seguramente un poquito más que lo que estaban sufriendo Ander Ruiz Castillo, esperando poder colarse en la casa, aquella policía, aquella gente debajo del bar Sport. En la prensa se decía lo que el duende había dicho, cuando ya la casa estaba sin vecinos, con una zanja de 1 metro alrededor y con el guardia de asalto dentro. Las voces que se registraban eran más o menos así: que me haces daño, luz que no veo, María, María, ay, lamentos, y nombres incomprensibles, Antonio, Trudis. Tú comentabas, Carmen, antes que de La Nación, El Sol, El Heraldo de Aragón, va escalando la noticia y llega hasta el Times, ¿no? Efectivamente, Iker, la noticia llegó tan internacionalmente, se produjo tal explosión de curiosidad por lo que estaba pasando en Zaragoza, por lo que estaba pasando en la calle Gastor de Gotor, que hasta el Times se hizo eco de la noticia y publicó una noticia. Una noticia, no cualquier noticia, sino que iba en portada. Hoy hace 70 años. ¿Queréis escuchar lo que decía ese rotativo teletipo enviado desde Zaragoza nerviosamente, casi con premura, de noche? Se mandaban los teletipos hacia las 11 de la noche. Este es. The Times, telegrama enviado desde Madrid. Un irónico duende que habla por la campana de una chimenea tiene sobresaltados estos días a los habitantes de Zaragoza, los cuales se afanan en dar con la pista de la misteriosa voz. Un arquitecto y varios obreros han sido requeridos para trabajar sobre el terreno. Han removido todo el piso, incluso han levantado el tejado, pero los trabajos han sido totalmente infructuosos. La policía trabaja activamente, no se ha podido impedir que de los grupos estacionados frente a la casa se destacasen varias personas y se lanzaran al techo presas de gran alteración nerviosa para buscar al duende. La policía se ha visto obligada a desalojar varias veces la puerta de la casa. Voces directas. Hubo otros casos, poco conocidos. Ninguno llegó a la repercusión del duende de Zaragoza. Duende por llamarlo de alguna manera. Pero ¿cómo era esa voz? El equipo de producción de la cadena SER, ya veis cómo lo he imaginado. Mitad hombre, mitad mujer, a veces varonil, a veces afeminada, siempre lejana, otras grotesca y amenazante. Dicen que efectivamente el último mensaje fue: cobardes, voy a matar a los habitantes de esta maldita casa. ¿Se cumplió la profecía con la muerte de ese espiritista, Asunción Jiménez Álvarez? ¿Quién lo sabe? Pero ¿cómo era esa voz? Arturo Grijalva nos lo contaba. Pongamos una segunda opinión. Tal y como contábamos en nuestra historia, Andrés Ruiz Castillo logra subir y logra escuchar. Nunca podrá olvidarlo. Y así me lo contaba hace 10 años. Yo la primera, cuando se dio la noticia esa, pues yo fui con el jefe, con el comisario de policía que había en Zaragoza. Cuando fui a hacer la información a John, me dijo: mira, ¿qué pasa esto? ¿Quiere usted venir con nosotros? Que vamos allí. Y la primera visita, pues fui allí, subimos a la casa aquella, en la calle de Gascón de Gotor, y había allí en la cocina, porque era donde se oía más bien, era en la cocina. Pues había allí un ingeniero, un profesor de la Facultad de Derecho, en fin, había gente absolutamente creíble y de responsabilidad. Y dice: mire usted, hasta un momento hemos estado hablando con él y hemos oído. Con que estuvimos allí un poco, empezamos a decir cosas, a ver, yo creo que, bueno, pues, ¿cuántos estamos aquí? ¿Cuántos estamos aquí? Y oímos 8, y efectivamente éramos 8. Estamos una voz lejana, una voz lejana. Estaba así, se oía perfectamente muchas veces que decía ladrones o ladrones, no sé. Parecía que decía eso, porque había veces que la voz se oía una cosa confusa y una cosa que no se entendía muy bien lo que decía. Es la magia de la radio. Y son las voces para la historia, para esa historia que a veces nunca se cuenta, que acaba en los carpetones, que dicen que se ha quemado, que ha desaparecido, que no está, que falta.
¿Qué decían los titulares cuando el tema ya era imparable? Cuando el propio gobernador civil decía que había que tomar cautela. ¿Qué decían aquellos titulares? La impresión que sufrieron dos jóvenes parientes cuando de nuevo formuló la misteriosa voz, las frases de aquí estoy ya, cobardes, cobardes, fue tremenda. Continúa la voz misteriosa, dejándose oír, si bien con menos frecuencia que al principio. Sigue en el misterio el famoso duende que habla de vez en cuando. Orden de traslado de los inquilinos y la doméstica de la casa. Se mantiene la vigilancia en la casa del duende y las autoridades persisten en su silencio. Ahí estaban los titulares. Carmen, ¿qué protagonistas? Para que nos hagamos un poco la idea de qué clase de gente estaba ya en aquel piso, sin vecinos, investigándose. ¿Qué gente estaba allí? Alguno de ellos que ya hemos citado, por ejemplo, es Andrés Ruiz Castillo, era el reportero del Heraldo de Aragón, que además consiguió entrar a la casa, pero también hacía encuestas en la calle a esas miles de personas que se reunían justo debajo de la entrada del edificio. También estaba el señor Pablo de Pablos, que era el juez de guardia del juzgado de instrucción número 2. Juez de guardia. El doctor Jimeno Riera era el director del manicomio de Zaragoza y fue el primero en afirmar que todo podía deberse a un caso de ventriloquía inconsciente. Quedaos, amigos, con este detalle, con esta terminología, porque como siempre ocurre, lo hemos visto en Belmez, lo hemos visto en tantos sitios, siempre se intenta acudir rápidamente a una teoría. La primera que hubo aquí es ventriloquía inconsciente. Con ello, durante días y semanas, se creyó que el caso estaba resuelto. Se culpó a la criada Pascual Alcocer, la primera que escuchaba esos ruidos en la cocina de noche, cuando iba a apagar la luz y algo decía, luz que no veo. Bueno, luego veremos qué sentido tiene esto de la ventriloquía inconsciente. Por esa hipótesis también se llamó hasta el edificio a Eugenio Valder. Él era un popular ventrílocuo convocado en este edificio para ver si se podía tratar de lo que hemos dicho antes de ese término, ventriloquía inconsciente. Qué curioso, Carmen, o sea que se llevaron hasta profesionales de la época para ver si... Caramba. Pedro Muñoz Seca, el célebre dramaturgo que opinaba que el autor de las voces podía ser un actor aragonés de tercera fila llamado López Somoza, quien harto de imitar voces y no tener el reconocimiento en otros papeles importantes, pues podría haber tramado una venganza provisto de un aparato transmisor de la voz. Hablamos del año 34, aparatos transmisores, dramaturgos de tercera fila, Pedro Muñoz Seca, ni más ni menos, maravilloso, ¿eh? También hubo agentes de policía y guardias de asalto a las órdenes del comisario jefe de vigilancia de Zaragoza, el señor Pérez de Soto, el gobernador civil, el señor Otero Mirelis, los médicos forenses don Manuel Ros Mateo Ojer y don Jaime Penella Murt, el juez municipal del distrito número 3, el señor don Luis Fernando, Pedro García, que era el enviado por las autoridades locales para cavar una zanja y analizar los conductos subterráneos para ver si era de allí de donde surgía esa extraña voz. Todo un equipo de personas, todo un equipo de técnicos, de policías, de forenses, hasta dramaturgos, como hemos escuchado, buscando la solución a ese misterio. Una solución que no llegaba e irritaba a la gente. Otro documento importante es ni más ni menos que don Germán de Argumosa. También en esa época de mi investigación sobre el duende de Zaragoza, hace 10 años ahora mismo, se cumplía el 60 aniversario, le preguntábamos a Germán, conocedor de esta historia, la siguió también con mucho interés. Eso de las voces paranormales es un término del que no se habla habitualmente. Conocemos el mundo de las psicofonías, voces que aparentemente no se escuchan y luego el receptor, el grabador, pues las contiene, las registra. Estas son voces que podían escucharse simplemente estando allí. A ver qué nos dice el profesor Germán de Argumosa. Generalmente son ruidos, y cuando hay voces, y sobre todo cuando hay voces en lugares en donde hay una comunicación con el exterior a través de cañerías, a través, en fin, es decir, de desagües, o a través, en fin, pues eso, de salidas, de humo, etcétera, etcétera. O sea, pues, siempre hay que tener muchísimo cuidado, porque si bien es cierto que hay voces paranormales, el hecho
real es que es muy infrecuente. Pueden ser golpes, raps, lo que se llama raps, pero no se puede descartar la existencia de voces paranormales. Tú decías, Carmen, un nombre. Aquí tenemos la fotografía. Es el gobernador civil de Zaragoza, Otero Mirelis, el juez Pablo de Pablos y miembros de la policía que se presentan esa noche ya muy cercano al invierno en la calle Gascón de Gotor número 2. Llegó a tal situación el no comprender cómo esa voz se manifestaba, el no poder conseguir atrapar al bromista, el no saber qué estaba pasando. Se imaginaban novedosos sistemas de radiocomunicación que todavía no existían, desde luego, que el gobernador civil envía una carta a toda la prensa nacional y a todas las autoridades y ayuntamientos. Un caso único en la historia de los misterios españoles. Otero Mirelis y su comunicado. Son ya muchos los días que se está tratando la cuestión del duende sin que se haya puesto la menor dificultad a la exposición de las más variadas noticias y comentarios, que no han tenido otra virtualidad que la de colocar a Zaragoza en un plan de actualidad, no sabemos si beneficioso o perjudicial. Al objeto, pues, de evitar ridículos y situaciones poco gratas, creo que será prudente y necesario silenciar el asunto hasta que la policía descubra al que con sus espaciadas monosilábicas frases ha llegado a atraer la atención del país y tal vez preocupar a algunas personas. Confío en que muy pronto hemos de conocer al chusco y que así desaparecerá la infundada inquietud que este hecho haya podido despertar, y por ello ruego a la prensa atienda mi indicación. Milenio 3, en la SER. Más mensajes que nos siguen llegando al 7640, sabéis que es palabra clave, milenio, espacio y lo que queráis. Vamos a sortear 3 ejemplares de ese libro de Iker Jiménez, Enigmas sin resolver 2, donde se cuenta toda la historia del duende de Zaragoza. Un amigo nos dice duende o bromista, he ahí la cuestión. Hola Iker, soy Alberto de Cáceres, estamos en un colegio mayor escuchando. Aquí hay una historia de una monja que fue emparedada y se oyen lamentos y pasan cosas raras. Pues queremos que investiguéis y que nos lo contéis aquí en Milenio. Mi abuela suele bromear y amenaza con el duende de Zaragoza. De pequeña me lo imaginaba gracioso. Nunca se me había ocurrido que fuera tan macabro, nos dice Mar desde Granada. Asustaba con fundamento, porque era bastante fúnebre el personaje. Hola, soy Daniel, de 14 años. Llevo meses pidiendo justo esto. Mi abuela lo recuerda perfectamente. Tiene 81 y dice que lo único que sabe es que era verdad. Un impacto social sin precedentes. Un 10 al equipo de producción de la SER. Estoy en la cama a oscuras, arropado hasta la nuca. ¡Qué miedo!, nos dice Vicente desde Tarancón. Hola, soy de Almería y aquí cuando pasa algo que no se sabe dar una explicación, se dice que será el duende zaragozano. Ahora ya sé de dónde viene el dicho. Bueno, pues estamos aprendiendo todos. Lo que muy poca gente sabe, Carmen, es qué pasó con aquella criada protagonista de la historia, Pascuala. Pascuala lo pasó muy mal. La gente incluso estuvo a punto de agredirla por la calle, porque enseguida hablaron de que era ella con una enfermedad mental. Imaginaos lo que es esto, año 34, una muchacha de 16 años que sirve en la casa de unos señores y que de repente en su cocina empiezan a aparecer esta serie de fenómenos. Enseguida, desde luego, la gente no tiene ningún respeto. Eso lo estamos viendo hoy en día, ¿no?, con cualquier misterio. Lo del respeto nulo es algo que va con nosotros mismos, parece ser. Bueno, se inventó una historia, la de la ventriloquía inconsciente. Nos lo cuenta Ángel Briongos. Allí seguía escuchándose la voz, aun cuando no había personas. Y la culpa sí que la achacaron a Pascuala. En este caso el segundo juez, Luis Fernando, el que llevó el tema hasta última instancia, cuando en el último momento, la última semana, digamos, ya el gobernador civil Otero Mirelis pide a la prensa que no escriba más, que no publique más sobre el caso, que aquello se está yendo de las manos completamente. Pues bien, justo esos días el juez queda con Pascuala y en un momento en concreto cree que cuando él pregunta, Pascuala contesta, como una especie de ventriloquía extraña, inconsciente incluso, que también nos hablaba Joaquín Jimeno Riera, el psiquiatra de aquella época que estuvo muy cercano al caso. Y la verdad es que para nada yo creo que Pascuala fuera la que achacaron el suceso. Es más, se le dijo también a Pascuala
que había estado, ya ves tú, hoy día una pobre ancianita, no sé si habrá fallecido ya exactamente, pero claro, que aquello fue penoso. La pobre mujer la pusieron de loca, de enferma, cuando no es así. Porque verdaderamente decían que había entrado en el psiquiátrico de Zaragoza, y también pude ver el archivo del psiquiátrico de Zaragoza, y en el año 34-35 no había absolutamente ningún registro de entrada ni de salida de Pascuala. Milenio 3. Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER. El misterio es ese, ventriloquía inconsciente. ¿Alguien puede programar voces? Se habló de estado de hipnosis a distancia. Hay que saber que la hipnosis era un mundo que estaba empezando casi en España a explorarse. Hemos hablado con Horacio Ruiz, hipnoterapeuta, que lleva muchísimos años trabajando seriamente con esta historia, para saber si alguien puede provocar voces que no son la suya, para saber si alguien en un estado de trance o modificación de conciencia puede emitir voces, sonidos, incluso con apariencia de estar en otra ubicación. Algo muy complejo, pero podría ser. Escuchamos a Horacio Ruiz. En estado de hipnosis, en un estado alterado o modificado de la conciencia, sí se pueden poner en contacto la persona en ese estado de conciencia con, vamos a decir, otras dimensiones donde esté vibrando esa voz, esos sonidos, esos mensajes que vienen del más allá. Es como si en estado alterado de conciencia, en estado de hipnosis, nosotros colocáramos el dial de la radio, del aparato de radio, en otra onda, y si estamos escuchando una emisora X, cambiamos el dial y sintonizamos con otra emisora. Supongamos que nosotros, por utilizar esta metáfora, estamos en un estado de conciencia normal habitual, pues percibimos el mundo físico, aquello que nos rodea. Cambiamos nuestro estado cerebral, ondas alfa, ondas zeta, nos polarizamos hacia el hemisferio cerebral derecho, entramos en el trance, y algunos sujetos muy psíquicos que entran en niveles muy profundos sí pueden conectar con esas otras dimensiones, pueden percibir voces, pueden hablar incluso una lengua desconocida. Ventriloquía inconsciente, ¿podría ser? Le preguntábamos a la doctora de guardia del hospital psiquiátrico en aquella época en Leganés para saber si ese término tenía alguna consistencia, o pudo ser una broma, o se inventó algo al paso, o realmente se acudió a cualquier conjunción de palabras para culpar a una persona y que se olvidara todo el mundo del asunto. Esta es la contestación. Histeria es una enfermedad que tiene unos rasgos de carácter y que además puede tener manifestaciones muy diferentes, ¿no? Una de las manifestaciones que tiene la histeria son crisis disociativas. Entonces uno puede no darse cuenta de lo que está hablando, de lo que está haciendo, y luego incluso no recordarlo. Supongo que algo de eso se referiría a ese hombre, pero desde luego ventriloquía inconsciente o histeria, eso no existe. Una explicación que quizá nos pueda servir de algo, ¿verdad? Nos suena la manipulación del misterio y el intento de ocultación rápida. Hablaba Carmen de harina el duende, goma de mascar, la radio el duende, cuando la radio empezaba a ser novedosa, pero incluso fueron mucho más allá. Hubo personas que durante años, en los años 50, 60, se autoinculparon de la historia del duende, cada uno con una teoría, pues a cada cual más delirante. Escuchamos a Ángel Briongos. Había gente que, bueno, una de las más alucinantes teorías que he llegado a leer, un señor de Barcelona envió un comunicado a la policía diciendo que era él que desde su casa de Barcelona conseguía comunicarse a través del suelo por un sistema inédito de ondas que había hecho él, o sea, una auténtica locura. Y bueno, la policía llegó incluso a hablar con él, creo recordar, pero claro, sin tomárselo en serio, porque dice, bueno, ¿qué hace este señor ahí, no? Que nos está diciendo que desde Barcelona se comunica y sale precisamente donde él quiere, en Zaragoza, ¿no? O sea, había mucho bulo y mucha broma, sí, lógicamente. Sin embargo, lo cierto y verdad es que, a pesar de todo, el tiempo pasaba y ese caso quedó inconcluso. Tan inconcluso que la investigación que hemos hecho varios compañeros, periodistas, divulgadores, cuando hemos acudido a los partes que debían existir, partes que sabemos que había forenses, partes de intervención, partes de la policía armada, no existen, incluso en los juzgados. Ángel Briongos sigue esforzándose en encontrar los últimos legajos. La explicación oficial quizá os suene. Se ha quemado. Se ha perdido. Casi
casi nada, pero casi habría que decir nada, porque a día de hoy todavía no hay absolutamente nada. Yo la verdad es que hace tan solo un mes, nuevamente, este año he estado en los archivos buscando el tema del duende un par de veces también, y hace un mes estuve la última vez, porque por fin se está catalogando todo lo que había en los juzgados de Zaragoza, de la Plaza del Pilar. Allí ya había estado en una ocasión también, y me volví completamente loco buscando en unos archivos en lo alto de lo que se le llamaba el Palomar, en los juzgados de Zaragoza, y aquello estaba sin clasificar. Entonces lo pasaron al archivo de Zaragoza, al archivo histórico provincial, y bueno, pues allí han ido catalogándolo poquito a poco. Y qué curioso que donde deberían estar los casos, el informe forense, médico forense que hubo, el informe judicial por parte de ambos jueces, porque hubo dos jueces, recordemos lo que uno le pasa la pelota al otro porque no quería saber nada del tema, pues bueno, allí no hay absolutamente nada. Una de dos, o se ha perdido o alguien lo ha mangoneado. Las primeras décadas del siglo XX fueron prolíficas en este tipo de fenomenología, que muchos tildaban como propia de las casas encantadas. Voces, golpes, presencias, incidentes que motivaron el interés policial y judicial, y que tantos años después conservan un inquietante nexo común. Jamás fueron resueltos. Lo increíble es eso, que hubo casos antes y después. Casos inquietantes, casos realmente enigmáticos, casos, que siempre acabaron, como decíamos, en los archivos ocultos. La casa de Tócame Roque, o el llamado Duende de Barcelona, fueron dos ejemplos de los que no sabemos apenas nada. Algunos autores, como Francisco Contreras, lo han recogido en su libro, En Casas Encantadas, y han obtenido fotografías impactantes. ¿Podríamos hablar de estos casos, Carmen? Sí, que por ejemplo en el caso de Valencia, en la casa de Tócame Roque, se produce el hecho en mayo de 1915 en la plaza del Esparto número 7. Era el domicilio de la familia Colomero, y la familia aseguraba estar aterrada por unos extraños ruidos de procedencia desconocida. La noticia sobre el duende del Esparto salió reflejada en multitud de diarios. Algunos titulares, como el de las provincias, era la casa de los ruidos, siguen los ruidos, nueva estrategia de la fuerza pública, un reto a los espíritus y una contestación inmediata. El Levante, por ejemplo, decía la casa misteriosa, la cosa se pone cada vez más seria, los ruidos siguen en distintos sitios, una inspección y 2 registros sin resultados. Y Pueblo, decía la casa de Tócame Roque, brujas, mustieles y almas en pena, los ruidos del número 7, el descubrimiento de un juez. Tenemos otro caso. Fenómenos extraños en la ciudad condal, decían los teletipos. La gente también hablaba del duende de Barcelona, quizá por contagio, porque es después del caso del 34, ¿no? Sí, que se producían en la calle Francisco Giner número 43, entre el 10 y el 11 de febrero de 1935. Era en la barriada de Gracia, en Barcelona, en la ciudad condal. Los protagonistas era la familia Montroy. Se escuchaban golpes secos y sordos que retumbaban en las paredes del domicilio. Algunos muebles comenzaban a desplazarse inexplicablemente. Periódicos como Estampa y Crónica publicaban: guardias de asalto vigilan la puerta de la casa donde eligieron residencia los duendes, para impedir que el público se estacione en ella. Voces, sonidos quizá como estos. Katia, tú has hecho una inspección de lo que era la casa Gascón de Gotor número 2 telefónicamente, haciendo un sondeo, y casi nadie quería hablar, o no se quería recordar, o no se quería hablar del tema. Bueno, y tampoco se conocía demasiado. Buenas noches. No, lo que hicimos fue con las páginas, pues yo la verdad que allí no conocía bien la historia, entonces con las páginas amarillas en la mano, buscando en las páginas amarillas esta calle Gascón de Gotor, pues llamando a los particulares. Mucha gente joven vive actualmente allí, entonces no conocían la historia, con lo cual ya les hemos avisado que escuchen este programa para saber dónde viven. Y en esa misma planta segunda, en el segundo piso, viven 2 señoras mayores, 2 ancianas. Parecían que la historia efectivamente la conocían, que algo les habían contado, pero no porque ellas lo vivieran en el momento, ¿no? Porque no vivían entonces. Vivían después, pero bueno, que tranquilidad absoluta, ¿no, Katia? Que estos fenómenos ocurrieron en su día, y en cuanto se derrumbó la casa, pues ya no se sabe nada más.
Vamos con los ganadores. Los 3 ganadores. Marc de Girona nos dice, os parecerá una tontería, pero no acabo de entender por qué le llaman duende. La verdad es que nosotros tampoco, quizá porque el duende significa... Claro, nosotros tenemos el arquetipo del duende élfico, ¿no? Del duende de los bosques, pero no. Duende siempre ha sido el espíritu burlón. Es más, el fenómeno poltergeist, que nos suena a todos ya por las películas, viene del alemán duende burlón o espíritu burlón. Quiere ser un poco ese compendio de casos, porque en España nunca había ocurrido algo parecido. Fue una manera de nombrar lo innombrable, ¿no? Segundo ganador de ese libro, Enigmas sin resolver 2, editado por EDAP, Sorione de Guecho. Dice, AUPA equipo, enhorabuena por el EGM y mis felicitaciones al equipo de producción por las dramatizaciones, la de hoy de premio. La verdad es que hoy han estado cumbre, ¿eh? Y para terminar, Martina, pues no, hay que decir que yo en 3 semanas suelo ver al equipo de producción y están siempre súper ajetreados y me dicen, anda, que la de esta semana, pero luego parece ser que les da muchas satisfacciones. Por el último ganador, Martina de Zaragoza, dice, aquí, con la resaca de las celebraciones de ayer y metiendo miedo porque yo no conocía la historia. Ahora me alegro, vivo muy cerquita, muchas gracias por la información, ¿dónde puedo conseguir más? Bueno, pues para Martina de Zaragoza, otro libro, Enigmas sin resolver 2, editado por EDAP, donde viene toda la historia del duende de Zaragoza. Perfecto, Katia, y la verdad es que la gente... también Iker a Ana Grijalva, que nos escribía, nos dice que era la casa de mis abuelos, desayunando con mi abuela Eloísa, madre de Arturo, descubrí la historia en esa cocina y todavía me estremece. También gente que nos escribe desde Belmez. Desde Belmez. La mamá de la bisnieta de María Gómez Cama, de Erika, que nos dice que nos estaba escuchando y que tiene la piel de una nieta de María Gómez Cámara. La bisnieta. Qué bien. Es la hija de su nieto, la bisnieta de María Gómez Cámara, Erika. Y también dar las gracias a Javier Pérez Campos y a Gema desde Logroño, pues porque Javier nos ha mandado una caja de bombones, tiene 16 años, ha estado ahorrando para mandarnos esa caja de bombones. ¿Katia ha dado buena cuenta de ellos ya? No, y de verdad que se lo agradecemos muchísimo, y también a Gema de Logroño, que nos mandó unos dulces buenísimos. Que mande jamones, vino... No, exacto. Los donativos, decía Juanma Frasquet, que desde el otro lado decía viandas. No se refería al restaurante de los misterios. A mí me gustan se refería, bueno, estamos un poco ya de humor porque el tema ha sido duro, y sobre todo por una cosa importante, es que estamos tan locos en Milenio, tan absolutamente locos, que vamos a hacer la Nochebuena en vivo. O sea, eso es de Milenio, eso no puede ser. Milenio 3 en directo en Nochebuena, lo nunca he visto. El EGM. Mañana el equipo se va a celebrar el EGM. Vamos a decir, vamos a brindar por los oyentes y la Navidad aquí con los oyentes para celebrarlo. Claro que sí, nosotros estaremos cenando aquí por la noche en la radio y luego estaremos haciendo el programa de 12 a 4 de la madrugada completamente en directo. Bueno, pues solo podemos decir que gracias por haber vivido... Me pongo mal en Nochebuena, siempre me intoxico, verás tú. Bueno, espero que no nos pase a nosotros. Está Katia siempre dándonos alegrías. Bueno, abrazos amigos a todos, amigos y amigas, y gracias por esos datos. Un abrazo, sois lo mejor, un abrazo.